Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y para muchos, la clave para entender estas preguntas se encuentra en la religión. En este video te llevaremos a un recorrido fascinante por las principales religiones del mundo. Exploraremos sus creencias, su historia y la enorme influencia que ejercen sobre la vida diaria de miles de millones de personas. Así que si alguna vez te has preguntado qué es lo que une a tanta gente bajo estas creencias, quédate con nosotros, porque estás a punto de descubrirlo. El cristianismo es, sin dudas, la religión con más adeptos en el mundo, con aproximadamente 2.400 millones de seguidores. Se originó hace más de 2.000 años en la región de Palestina, en el actual Medio Oriente, y su figura central es Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Aunque no hay pruebas científicas en el sentido estricto que confirmen su existencia, como hallazgos arqueológicos directos, la mayoría de los historiadores coinciden en que Jesús fue una figura histórica real, basada en fuentes como escritos romanos y judíos del primer siglo. La Biblia, su libro sagrado, se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. El primero recoge textos previos del nacimiento de Jesús, mientras que el segundo narra su vida, enseñanzas, muerte y resurrección. Una de las creencias fundamentales del cristianismo es la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen en la salvación a través de la fe en Jesucristo, y su mensaje se centra en el amor al prójimo, el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Un dato polémico que ha generado debates durante siglos es la imposición del celibato para los sacerdotes en algunas ramas del cristianismo, como el catolicismo. Esta prohibición, que impide a los clérigos casarse o mantener relaciones, ha sido un tema controversial dentro y fuera de la Iglesia. Mientras algunos argumentan que el celibato permite una vida dedicada exclusivamente a Dios, otros critican esta norma, señalando que puede ser una de las causas de escándalos y problemas dentro de la Iglesia. El cristianismo ha influido profundamente en la cultura, el arte, la política y la historia del mundo occidental, y sigue siendo una de las religiones más activas y expansivas, con presencia en casi todos los rincones del planeta. Con aproximadamente 1.900 millones de fieles, el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Fundada en el siglo VII por el profeta Mahoma, esta religión monoteísta venera a un único Dios llamado Alá. Aunque algunos elementos de la vida de Mahoma están rodeados de tradiciones y relatos religiosos, su existencia histórica está ampliamente aceptada por los historiadores. Hay múltiples registros históricos y documentos árabes que confirman su vida y su papel como líder religioso y político. El Islam se basa en el Corán, que los musulmanes consideran la palabra literal de Dios revelada a Mahoma, y en la Sunna, que recoge las enseñanzas y ejemplos del profeta. El Islam tiene 5 pilares fundamentales que guían la vida de sus creyentes: la Shahada, profesión de fe; la Salat, oración 5 veces al día; el Zakat, donaciones a los necesitados; el Saum, ayuno durante el mes de Ramadán; y la Hajj, peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. El respeto a estos pilares es central en la vida de un musulmán. Un dato interesante es que, aunque el Islam es a menudo asociado con el mundo árabe, la mayoría de los musulmanes vive en otras partes del mundo, como Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes. Una de las prácticas más controvertidas del Islam es la posibilidad de que un hombre musulmán pueda casarse con hasta 4 mujeres simultáneamente, siempre y cuando pueda tratarlas con igualdad y justicia, según lo estipulado en el Corán. Aunque no todos los musulmanes practican la poligamia, sigue siendo legal en muchos países de mayoría islámica.
Además, el uso del velo, o incluso la burka, que cubre todo el cuerpo, ha sido objeto de intensos debates sobre los derechos de las mujeres, ya que en algunas culturas musulmanas es obligatorio, mientras que en otras es una elección personal. A esto se suma que en muchas mezquitas, hombres y mujeres rezan separados, lo que algunos ven como una forma de respeto y modestia, otros lo interpretan como una señal de desigualdad de género dentro de las prácticas religiosas. El hinduismo es la religión más antigua del mundo que aún se practica y cuenta con alrededor de 1.200 millones de seguidores, la mayoría de ellos en India y Nepal. A diferencia de las religiones monoteístas, el hinduismo no tiene un solo fundador ni un solo texto sagrado, sino que es un conjunto de creencias, prácticas y tradiciones espirituales que se han desarrollado a lo largo de más de 4.000 años. Una de las características más fascinantes del hinduismo es su diversidad de dioses. Aunque los hindúes creen en un solo principio supremo, conocido como Brahman, este se manifiesta de muchas deidades, cada una de las cuales tiene un papel específico en la creación, preservación y destrucción del universo. Otra creencia importante es la del karma, que sostiene que las acciones de una persona en esta vida determinarán su destino en la siguiente. El ciclo de la reencarnación, conocido como samsara, es una idea clave en el hinduismo y el objetivo último es alcanzar el moksha, la liberación de este ciclo y la unión con el Brahman. Uno de los aspectos únicos del hinduismo es que la devoción puede practicarse fácilmente en el hogar. En la mayoría de las casas hindúes existe un pequeño altar o espacio sagrado dedicado a los dioses, donde los creyentes rezan diariamente, hacen ofrendas de flores o comida y encienden incienso sin la necesidad de acudir siempre al templo. El budismo, con unos 500 millones de adeptos, surgió hace más de 2.500 años en lo que hoy es Nepal e India, de la mano de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. A diferencia de las religiones que veneran a un Dios creador, el budismo se centra en la experiencia humana y en cómo superar el sufrimiento a través del autoconocimiento y la meditación. Buda no es considerado un dios, sino un maestro que alcanzó la iluminación y mostró el camino para escapar del ciclo de sufrimiento y reencarnación. Esta ausencia de Dios Todopoderoso o Creador lo diferencia de muchas otras religiones y ha generado debates sobre si el budismo es una religión, una filosofía o ambas cosas. La base del budismo son las 4 nobles verdades. 1. La vida está llena de sufrimiento. 2. El sufrimiento tiene una causa que es el apego. 3. El sufrimiento puede ser superado. Y 4. La forma de hacerlo es a través del noble óctuple sendero, que incluye prácticas como la meditación, la conducta ética y el esfuerzo correcto. El objetivo final es alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Y ya que hablamos del budismo, ¿te diste cuenta que a veces vemos un Buda flaco y otras veces uno gordo? ¿Sabes lo que significa? El Buda delgado representa a Siddhartha Gautama, el fundador del budismo. Este Buda es representado delgado porque su figura refleja la etapa en la que vivió una vida de ascetismo extremo, antes de alcanzar la iluminación. El Buda gordo, por otro lado, no es el Buda Gautama. Esta figura es un monje chino que vivió siglos después de Buda, llamado Budai. Es una figura popular en el budismo chino y es conocido por su barriga grande y su sonrisa. Se le asocia con la felicidad, la abundancia y la buena fortuna, y se le considera un símbolo de contentamiento y prosperidad. En China, las creencias religiosas tradicionales han estado dominadas por 2 filosofías principales: el confucianismo y el taoísmo. Aunque estas no son religiones en el sentido occidental del término, tienen una profunda influencia espiritual y cultural en alrededor de 400 millones de personas.
El confucianismo, fundado por Confucio en el siglo VI a.C., no se centra en dioses o seres sobrenaturales, sino en la moralidad, la justicia y la conducta adecuada en las relaciones sociales. Es una filosofía que promueve la armonía en la familia, la sociedad y el gobierno, con el objetivo de crear un orden social justo. El taoísmo, en cambio, es más místico. Fundado por Tao Tse, su libro principal es el Tao Te Ching, que enseña a vivir en armonía con el Tao, una fuerza primordial que fluye a todos a través de las cosas. El taoísmo promueve la simplicidad, la humildad y la meditación, y muchos de los practicantes creen en la inmortalidad a través de la conexión con el Tao. El sijismo es una de las religiones más recientes, fundada en el siglo XV en una región de la India por el gurú Nanak. Con alrededor de 30 millones de seguidores, principalmente el sijismo busca una relación directa con Dios, rechazando las castas y promoviendo la igualdad entre todas las personas. El libro sagrado de los sijis es el Guru Granth Sahib y creen en un único Dios omnipotente conocido como Waheguru. La religión enfatiza la devoción a Dios, la meditación, el servicio desinteresado y la honestidad en la vida diaria. Uno de los aspectos más visibles del sijismo es la obligación de los hombres de llevar barba y turbante como símbolo de respeto y espiritualidad. El judaísmo, con unos 15 millones de seguidores, es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Se originó hace más de 3000 años en el antiguo Israel y su libro sagrado es la Torá. Los judíos creen en un único Dios que hizo un pacto con el pueblo de Israel, otorgándoles leyes y directrices para vivir una vida justa y piadosa. Las tres ramas principales del judaísmo son el ortodoxo, el conservador y el reformista, cada una con sus propias interpretaciones de las leyes judías. Un dato curioso sobre el judaísmo es la tradición del Shabbat, el día de descanso que comienza al atardecer del viernes y termina el anochecer del sábado. Durante el Shabbat, los judíos observantes se abstienen de realizar 39 actividades específicas conocidas como melajot, que incluyen desde encender fuego, que en la actualidad esto se interpreta como no encender luces o usar dispositivos electrónicos, hasta escribir o cocinar. Esta práctica busca emular el descanso de Dios después de la creación del mundo, según el relato bíblico. Para los judíos más observantes, el cumplimiento estricto de estas prohibiciones es una manera de desconectarse del mundo cotidiano y conectarse con lo espiritual y su comunidad. El mundo de las religiones es vasto y diverso, reflejando las profundas necesidades espirituales de la humanidad. Desde el cristianismo hasta el judaísmo, hemos explorado algunas de las creencias más influyentes que guían a miles de millones de personas en su búsqueda de propósito, conexión y entendimiento. Sin embargo, el viaje no termina aquí. Existen muchas otras religiones y sistemas de creencias que, aunque no fueron cubiertos en detalle en este video, también juegan un papel importante en la vida de millones de personas. Cada una de estas religiones aporta una perspectiva única sobre lo que significa ser humano y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué religión tienes tú? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.